mío, dígnate librarme. Señor, date prisa en socorrerme, que tú eres mi auxilio y mi liberación. Señor, no tardes. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Viven en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Oramos en esta celebración eucarística por la vida del Padre de los Padres, Einer Fabián Jiménez, Odair Ruiz, Manuel Santos Cano y Mauricio Murcia. Por la vida de Leonor Mota, Gustavo Suárez, Rubiera González, Javier Arce y familia, Edgar Andrés Peña, José Triviño, Nora Cecilia, Samuel Quintero, Carmen Villena, Darlington Eduardo, Marta Liliana, Cristian Andrés, Santiago Escobar, Daniel Felipe Zuleta, Manuel Escobar, Mauricio Ríos, Gabriel Escobar, Juan David Ríos, Luisa Fernanda Zuleta, Natalia Ríos, Gladys Arcina. Oramos por Elian Sofía, Luz Karina, Sandra Lastre, que están cumpliendo un año más de vida. Por la salud de Antonio Camero, Matías Alejandro, Dorian Tierradentro, Diego Armando, Adolfo Perdón, Judy Perdón, Juliana Achuri, Soledad Salazar, Gabriel Mosquera, Lucila Ramírez, Eliana Cepeda, Ramón Perdón, Gustavo Perdón, José Eugenio Claro, Lucía Tierradentro, Nicolás, María Nelly, María de Jesús, Arnulfo Cuellar, Carlos Santiago, Alcira Núñez, Giancarlos España, Antonio Castro, Tiago Hernández, Lidia Jiménez, Ana Elisa, Daniel Felipe, María Núñez. Por las familias Triviño Carvajal, Leiva Aya, Achuri Gómez, Orrego Salazar, Salazar Santofimio, Trinidad Sterling, Rodríguez Sánchez, Pastrana Castro, Rojas Muñoz, Claros Galindo, Galindo Sterling, Chamorro, Sabas Polanía, Ordóñez Torres, Guevara Sánchez, Chávaro Sánchez, Trujillo Tucumán, Cumbe Tobar, Fiesco Suárez, Suárez Suárez, Méndez Suárez, Suárez Castro,
Ortiz Díaz, Parra Ortiz, Díaz Gómez, Grillo Gómez, Ocampo Murcia, Sterling Rincón, Vargas Sterling, Llanos Ceón, Rodríguez Sánchez, Ramos Rodríguez, Campos Vidal, Benavides Zambrano, Zambrano Campos, Murcia Muñoz. Por el eterno descanso de Fray Gabriel Restrepo, Evangelina Coto, Roque Torres, Mariela Aracón, Arcesio Pérez, Manuel Morales, Jesús Antonio Polanco, Alonso Martínez, Rafael López, Jorge Eliezer González, Raúl Chamorro, Blanca Elisa Muñoz, Julio Adalbe, Antonio Morales, Félix Valenzuela, Ismael Ceballos, Sandra Patricia Rodríguez, Sebastián Alberto, Sebastián Jiménez, Abigail, Nelson González, Miguel Ángel, Lady Cristina, José Arcesio, Leticia España, José Campos, Inés Vidarte, Nubia Mendoza, Rosa Elena Tierradentro, María Camila Sánchez, Jorge Enrique Moreno, Hermencia Rodríguez y Lidia España. Hermanos, porque somos pecadores, necesitamos acercarnos al Señor. Necesitamos estar cerca de Él. A veces pensamos que por ser pecadores no podemos acercarnos a Él. Y es precisamente allí cuando más lo necesitamos. Porque solo el Señor no solamente nos puede perdonar los pecados, sino también cambiar radicalmente frente a la manera de concebir el pecado. Y por lo tanto, abrirnos a su acción, que nos dará la única fuerza que nosotros necesitamos y con la que nosotros podremos vencer el mal. La fuerza para vencer el mal solo viene de Dios y no la encontramos en ninguna otra parte. De tal manera que si queremos salir de nuestros pecados, necesitamos acercarnos a Dios. Otra cosa es que nosotros no queramos salir del pecado. Otra cosa es que empecemos a pensar que salir del pecado significa cambiar radicalmente nuestra vida. Por eso, hermanos, seamos conscientes de que el pecado nos destruye, porque solamente eso nos animará a cambiar radicalmente de vida y acercarnos a Dios para conocer no solamente el perdón, sino la fuerza que necesitamos para hacer el bien y evitar el mal. Señor, tú que te compadeces de los hambrientos. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, tú que nos das nuestro pan de cada día. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Señor, tú, pan que nos das hartura para siempre. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Atiende, Señor, a tus siervos y derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado en estos que te alaban como autor y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: Oigan, sedientos todos, acudan por agua. Vengan también los que no tienen dinero. Compren trigo y coman. Vengan y compren, sin dinero y de balde, sino vino y leche. ¿Por qué gastar dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platos sustanciosos. Inclinen su oído y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua, las misericordias firmes hechas a David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. El Señor es justo en todos sus caminos
es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pero en todo esto vencemos de sobra, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor esté en tu corazón y en tus labios, para que digne competentemente anuncie su evangelio. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu Y espíritu. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vaya a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria Gloria a ti, Señor. Este es uno de los poquísimos textos del Evangelio que aparece en los 4 evangelistas. El episodio de la multiplicación de los panes está no solamente
en los 3 evangelios que nosotros llamamos sinópticos, sino también en el Evangelio de Juan. Y si nosotros comparáramos estos textos unos con otros, nos daríamos cuenta que la sustancia es exactamente la misma. Pero cada uno de los evangelistas utiliza algunos elementos de precisión distintos que nos completan el relato. Es más, hay que saber que tanto el Evangelio de Mateo como el de Marcos nos relatan 2 multiplicaciones de los panes y de los peces. Lucas y Juan sí nos relatan solamente una. Aquí, en el Evangelio de hoy, en el Evangelio de Mateo, que es el que hoy se nos propone para nuestra reflexión durante este ciclo A, en el que la Iglesia lee este Evangelio, que probablemente no fue el primero en ser escrito, sino que el primero en ser escrito fue probablemente el de Marcos. Todo indica que hubo también un primer Evangelio de Mateo, no escrito en griego, sino en arameo, pero que al menos hasta hoy no se conoce. Probablemente ese fue el primer Evangelio escrito, pero que desapareció y no queda rastro hasta ahora de él. Del Evangelio de Mateo, hoy, pensemos varias cosas. Las actitudes de los diferentes actores. En primer lugar, el actor principal de estos textos es Jesús. Después están los discípulos y después está la gente. Jesús ha estado enseñando, ha estado predicando el Evangelio, ha estado animando a la gente con su doctrina. Todo indica, al menos por los mismos relatos del Evangelio, que había sido una instrucción larga. Algunos de los relatos del Evangelio antes de la multiplicación de los panes dicen que ya llevaban 3 días escuchando a Jesús. No es el caso del Evangelio de hoy. Hoy solamente se nos relata una cosa. Se nos relata el hecho de que Jesús, durante un tiempo largo, había estado enseñando su Evangelio. Muchos dicen que probablemente había estado enseñando el Sermón de la Montaña, un discurso largo de Jesús. De un momento a otro, los apóstoles empiezan a ver que se les viene un trabajo enorme. Empiezan a ver lo que probablemente también Jesús ya había descubierto, que la gente estaba cansada y tenía hambre. Y aquí hay 2 actitudes distintas. Una, la de los apóstoles. ¿Cuál es la actitud de los apóstoles? Quitémonos el problema de encima. Y quitémonos el problema de encima sin ningún compromiso de nuestra parte. Simplemente digámosles que se vayan a las aldeas, que compren y que después vuelvan. Pero quitémonos ya de encima el problema de darles de comer.
han hecho todo el análisis. Han hecho el análisis de que es mucha gente, de que no tienen para darle comida a tanta gente y que por lo tanto lo mejor es no implicarse en las cosas. Y en el fondo, eso es lo que le expresan a Jesús. Y van y se lo dicen a Jesús. Le dicen, despidamos a la gente. Y le cuentan lo que ya habían reflexionado. Es que estamos en descampado, es que la situación es esta y esta y esta. Miremos la bolsa, miremos el dinero que tenemos, miremos, no tenemos para dar a... Lo curioso es una cosa. Jesús no les acepta la argumentación. No les acepta la despreocupación y el quitarse de encima el problema que están teniendo. Es más, Jesús no les dice busquen, les dice ustedes denles de comer. Ustedes denles de comer. Es decir, no escapen de la situación. No se laven las manos diciendo que ustedes no tienen nada que hacer, que lo mejor es que vayan y vuelvan. Y después viene el fundamento de todo el Evangelio de hoy. La acción de Dios se da en nuestra vida y para la vida de los demás a partir de lo que nosotros tenemos. No importa si es poco o si es mucho. No importa todos los cálculos que nosotros, desde nuestra falta de generosidad, alcanzamos a elaborar. Las respuestas son tan inmediatas que parecería que los discípulos hubieran pensado perfectamente en la situación. Eso sí, en una situación donde ellos no se implicaran, donde ellos no tuvieran problemas ni dificultades, donde ellos no tuvieran que poner lo que tenían probablemente solo para ellos, para el grupito de los apóstoles. Aquí, curiosamente, hay una cuestión que a mí me parece muy importante. Solo Juan, cuando relata este episodio, nos da a comprender una cosa, que los panes y los peces no los tenían ni siquiera los apóstoles. Juan nos indica que era un muchacho. Aquí hay un muchacho que tiene unos panes y unos peces. Naturalmente, una vez que se han dado cuenta de lo que hay, inmediatamente viene, ¿y qué es esto para tanta gente? Curiosamente, ya han pasado muchísimos milagros de Jesús. Los discípulos son los que han visto los milagros. Y parece ser que todavía no han aprendido. Efectivamente, el cristianismo no es que sea la religión de los milagros. Los milagros se dan para confirmar la verdad de una palabra. Pero efectivamente,
Ellos relatan todo como lo están sintiendo, como lo están viviendo, que refleja profundamente también no solamente la condición de ellos, sino también muy probablemente la misma condición nuestra, que somos egoístas. Seguramente, si nosotros hubiéramos estado allá, probablemente no le hubiéramos pasado al Señor sino la mitad. Reservémonos la mitad para nosotros, porque ¿cómo nos vamos a quedar mal? Así somos. Afortunadamente aquí el Evangelio nos demuestra que le pasaron lo que tenían. Los discípulos veían la preocupación, pero los discípulos querían seguir al Maestro. No podemos ver mala voluntad en el corazón de los discípulos. No. Es que el problema es que no se han dado cuenta todavía cuál es la obra de Dios en medio de nosotros. Y también nosotros estamos en las mismas. No nos hemos dado cuenta de la obra de Dios en medio de nosotros. No nos hemos dado cuenta de la capacidad de Dios. Nosotros solamente contamos con la capacidad nuestra. Y la capacidad nuestra es 5 panes y 2 peces. ¿Y qué es esto para tanta gente? Esa es nuestra capacidad. La capacidad de Dios es muy distinta. Lo que Dios puede hacer es completamente inconmensurable a lo nuestro. Pero ¿es esa nuestra fe? ¿Es eso lo que nosotros creemos? Nosotros no creemos es que lo que tenemos asegurado es por un lado de lo que podemos disponer y del otro con lo que dispongamos y tengamos y no hay más. Aquí hay un elemento muy importante. No bastan los 5 panes y los 2 peces. Ellos se los traen a Jesús, Jesús los toma. Pero antes de repartirlos, hay algo fundamental, una bendición. Pero una bendición que no significa que Jesús hizo una señal de la cruz sobre los panes y los peces y con la señal de la cruz los panes y los peces se multiplicaron. La bendición que Jesús hace es bendecir a su Padre, es hablar bien a su Padre. Esa es la bendición. Es la bendición de un judío. Jesús era también judío y formado en el judaísmo. El judío siempre tiene conciencia de que todo lo que tiene es una bendición de Dios. Pero el judío es el que tiene también la conciencia de que bendecir a Dios no es pedir que Dios me bendiga, sino que yo hable bien de Él. Y eso es lo que pasa aquí. Jesús bendice a su Padre porque está seguro que su Padre no deja con hambre a ninguno. Y que se multiplica lo poco que hay. Es que 5 panes y 2 peces, para más de 5,000 sin contar mujeres y niños, que probablemente eran también en estos actos religiosos, probablemente eran más las mujeres que los hombres. Y dieron de sal, se saciaron todos y sobró. Hermanos,
¿Será que nosotros creemos que esto es un dramita más inventado para los ingenios? ¿O será que de verdad creemos que por ahí puede pasar la acción de Dios también hoy para nosotros? Es más, hoy, mientras más necesidad tenemos con lo que estamos viviendo, de que Dios pase por nuestra vida. Porque el Jesús que multiplicó los panes y los peces para dar de saciar a toda esta gente, continúa vivo entre nosotros. No estuvo actuando solamente en la época de los apóstoles. Sigue actuando en nuestra época y sigue haciendo maravillas en nuestra época. ¿No será que nuestra fe es demasiado poca? ¿No será que nuestra fe nos está pidiendo también a nosotros una actitud de conversión muy seria? Naturalmente, mientras nuestra actitud no sea esta, ¿cómo podremos comprender la primera lectura que nos invita a la gratuidad? A que Dios lo hace todo y nos da su pan gratuitamente. Hermanos, que hoy el Señor ilumine nuestra propia historia, nuestra propia vida, nos haga reconocer la pequeñez de nuestra fe, pero nos dé caminar por los senderos que nos llevan al encuentro con la persona de Jesús y a ver las maravillas de Dios en nuestra historia para poder demostrarle también a los demás las maravillas que Dios puede hacer en la historia de ellos. Continuemos nuestra celebración y démosle gracias al Señor por su amor y misericordia. Que el Señor nos dé su paz. Amén. Amén. Proclamemos todos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Oremos a Dios Padre. Él está cerca de los que lo invocan. Vamos a responder diciendo: Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Para que mande operarios a su mies y ministros a su iglesia, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Para que los gobernantes procuren tenazmente una mejor distribución de la riqueza, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Para que los que se sienten insatisfechos experimenten el hambre por el verdadero pan que sacia plenamente, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Para que los cristianos descubramos los valores que encierra la Eucaristía dominical, la reunión fraternal, la participación de todos, la palabra, el banquete, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Señor Dios nuestro, tú eres bueno con todos, cariñoso con todas tus criaturas. Abre tu mano y sácianos con tus favores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí, me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio de alabanza sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo,
Todopoderoso. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda, y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Fray Gabriel, Evangelina, Eva, Roque, Mariela, Arcesio, Manuel, Jesús Antonio, Alonso, Rafael, Jorge Eliezer, Raúl, Blanca Emérita, Julio Adalbert, Antonio, Félix, Ismael, Sandra Patricia, Sebastián Alberto, Sebastián, Abigail, Nelson, Miguel Ángel, Lady Cristiana, José Arcesio, Leticia, José, Inés, Nubia, Rosa Elena, María Camila, Jorge Enrique, Hermencia y Dilia, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro,
Felicidad y perpetua Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Con una leve inclinación, daos fraternalmente la paz. Hermanos, la paz sea contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo.
cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Nos has dado pan del cielo, Señor, que brinda toda delicia y sacia todos los gustos. Nos has dado pan del cielo, Señor, que brinda toda delicia y sacia todos los gustos. Hermanos, hagamos ahora la comunión espiritual, la que la Iglesia ha recomendado muchas veces a lo largo de la historia, cuando también como ahora se han presentado dificultades para recibir a Jesús sacramentado. Todos los que estén disponibles y dispuestos a querer hacer la comunión espiritual, pidiendo la presencia de Jesús en el corazón, es el momento de hacerlo, repitiendo conmigo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. A quienes has renovado con el don del cielo, acompáñalos siempre con tu auxilio, Señor, y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. El Dios de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro cuerpo, espíritu y alma sea custodiado sin reproche hasta la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor podréis ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy domingo, de manera particular, los invito a la oración del mediodía. Démosle gracias al Señor porque hoy nos ha concedido la vida y nos permite celebrar este domingo. Y asociemos a María a esta oración. Por eso, a mediodía, los esperamos para rezar el rosario, para rezar el ángelus y para hacer la hora intermedia como oración oficial de esta iglesia a la que queremos y pertenecemos. Los esperamos, hermanos. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él
es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo